¿Te imaginas encontrar un árbol que en vez de dar frutos, diera historias? Y si cada historia estuviera dentro de una pequeña cápsula brillante, esperando que alguien la descubriera. Hola, mis queridos niños y familias. Soy Gypsy y les doy la bienvenida a Historias Mágicas para Soñar. Hoy vamos a conocer un lugar muy especial, un lugar escondido en lo profundo del bosque, un lugar donde las historias crecen como semillas y esperan a que alguien las encuentre. Así que si están listos, acomódense bien y acompáñenme a escuchar la biblioteca del árbol de las historias. En un rincón escondido del bosque, donde los rayos del sol atravesaban las hojas como hilos dorados y los pájaros cantaban desde las ramas más altas, crecía un árbol extraordinario. Era tan grande que nadie sabía exactamente cuántos años tenía. Su tronco era ancho como una pequeña casa. Sus raíces se extendían por el suelo formando caminos naturales y sus ramas parecían tocar las nubes. Pero lo más sorprendente de aquel árbol no era su tamaño. Lo más sorprendente era lo que crecía en él. No daba manzanas, no daba flores, no daba frutos. Aquel árbol producía historias. Entre sus ramas aparecían pequeñas cápsulas brillantes parecidas a semillas de cristal. Algunas eran doradas, otras plateadas, algunas brillaban con tonos azules o verdes y dentro de cada una dormía una historia diferente. Muy pocas personas conocían aquel lugar. Por eso las historias crecían en silencio, balanceándose suavemente con el viento. Una mañana, una niña llamada Lina llegó al bosque siguiendo una mariposa azul. La mariposa revoloteó entre los árboles, cruzó un pequeño arroyo y desapareció detrás de unos arbustos. Cuando Lina apartó las ramas para seguirla, se quedó completamente inmóvil. Frente a ella se alzaba el árbol más grande que había visto en su vida. ¡Guau! Susurró. Mientras lo observaba, algo brillante llamó su atención. Entre las raíces había una pequeña cápsula dorada. Lina la recogió con cuidado. Era ligera y cálida, como si guardara un pequeño rayo de sol en su interior. Con mucha curiosidad, la abrió. De inmediato, una luz suave salió flotando y comenzó a formar imágenes en el aire. Lina observó maravillada la historia de un castor que había construido un puente para ayudar a los animales a cruzar un río después de una tormenta. La historia duró apenas unos segundos. Después la luz desapareció, pero la sonrisa de Lina permaneció en su carita. Nunca había visto algo parecido. Al día siguiente regresó y encontró otra cápsula. Dentro había una historia sobre una tortuga que enseñaba paciencia a una ardilla demasiado apresurada. Al siguiente día descubrió una tercera y luego una cuarta y una quinta. Cada historia era distinta, algunas eran divertidas, otras emocionantes, otras hacían pensar, pero todas eran especiales. Con el paso de los días, Lina comenzó a recorrer el árbol entero. Buscaba cápsulas entre las ramas bajas, las encontraba escondidas detrás de las raíces, a veces aparecían junto al arroyo, otras veces estaban cubiertas por hojas secas, y entonces descubrió algo que la preocupó. Bajo una enorme raíz encontró una cápsula vieja y polvorienta. Parecía haber estado allí durante muchísimo tiempo. La abrió con cuidado. La luz apareció, pero era débil. Las imágenes temblaban, los colores casi habían desaparecido. La historia intentó mostrarse, pero poco a poco comenzó a desvanecerse hasta desaparecer por completo. Lina sintió un nudo en el estómago. ¿Las historias pueden perderse?, preguntó en voz baja. El bosque permaneció en silencio,
pero ella ya conocía la respuesta. Si nadie las encontraba, algunas historias terminarían desapareciendo para siempre. Aquella idea no dejó de acompañarla durante todo el día, ni durante el siguiente, ni durante el siguiente, y entonces decidió hacer algo. Comenzó reuniendo las cápsulas que encontraba entre las raíces. Después construyó pequeños estantes utilizando ramas caídas. Con piedras lisas creó senderos. Con hojas grandes fabricó carteles para organizar las historias. Las aventuras en un lugar, las historias divertidas en otro, las historias que enseñaban cosas importantes en una sección especial. Poco a poco, el espacio del árbol comenzó a transformarse. Lo que antes era solo un rincón del bosque se convirtió en algo maravilloso, una biblioteca. La primera visitante fue una ardilla curiosa. Después llegó un conejo. Más tarde aparecieron varios pájaros. Los búhos acudían al atardecer. Los erizos se acomodaban cerca de las raíces. Hasta los ciervos se detenían a escuchar las historias que Lina compartía. Y cuanto más leían y escuchaban, más cápsulas aparecían en las ramas del árbol. Era como si el árbol estuviera feliz, como si supiera que sus historias finalmente estaban encontrando los lectores. Con el tiempo, la noticia comenzó a extenderse. Llegaron niños, llegaron viajeros, llegaron familias enteras. Todos querían conocer la biblioteca del árbol de las historias y todos salían de allí con una sonrisa. Una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse, Lina encontró una cápsula diferente. Era más brillante que todas las demás. La abrió con cuidado. Una luz dorada llenó el aire y entonces apareció una historia que hablaba precisamente del árbol. Contaba que muchos años atrás alguien había plantado una pequeña semilla mágica, pero aquella semilla no había crecido para dar frutos. Había crecido para guardar historias, porque las historias son una de las cosas más valiosas del mundo. Pueden enseñar, pueden acompañar, pueden inspirar, pueden ayudar a quien se siente solo y pueden seguir viviendo durante generaciones cuando alguien decide compartirlas. Lina observó la luz danzar frente a ella. Después miró los estantes. Miró las cápsulas, miró a los animales y a los visitantes disfrutando de las historias y comprendió algo importante. El árbol nunca había necesitado una guardiana. Necesitaba una lectora, alguien que ayudara a las historias a seguir viajando. Desde aquel día, cada nueva cápsula encontró un lugar en la biblioteca y cada nueva historia encontró un nuevo lector, porque las historias, igual que las semillas, crecen mejor cuando se comparten. Qué historia tan interesante, ¿verdad? Y ahora quiero preguntarles algo. Si se encontraran una cápsula mágica con una historia adentro, ¿qué tipo de historia les gustaría descubrir? ¿Qué fue lo que más les gustó de la biblioteca del árbol de las historias? Cuéntenmelo en los comentarios, que me encanta leer sus respuestas. La historia aún no termina. Puedes hacerla vivir con tus manos y a tu manera. Te presento las imágenes para colorear de esta mágica aventura. Cada color puede convertirse en una nueva historia. Tal vez tus cápsulas brillen con tonos dorados, azules o violetas. Quizás tu árbol mágico sea diferente al que imaginó Lina, porque cuando coloreamos, también usamos nuestra imaginación para crear nuevos mundos, nuevos personajes y nuevas aventuras. Gracias por acompañarme en esta linda aventura. En la descripción del video les dejo un enlace si quieren descargar las imágenes para darle color a este cuento. No olviden suscribirse, dejarme un like y compartir el video para que llegue a más niños y familias. Y recuerden, siempre que necesiten un lugar tranquilo, pueden regresar a estas historias porque aquí la magia continúa. No dejes de soñar. La magia continúa.